Hola mis queridos amigos, amigas, conocidos, conocidas, bendiciones para todos y que la paz y la abundancia de Cristo esté en nuestros corazones. Mi nombre es John Silva y quiero que hoy nos adentremos en este espectacular libro de la Biblia que se llama el libro de los Hechos, que actualmente pues la iglesia sigue escribiéndolo hoy en día, pero las palabras que quedaron aquí escritas en la Biblia, las que quedaron escritas en los primeros hechos no solo de los apóstoles, sino de la iglesia cristiana como tal, la iglesia primitiva, la iglesia que inició, la iglesia de Cristo. Recuerdan ustedes que vamos a leer aquí según la Biblia, cuando Jesús ascendió, todo esto lo vamos a leer en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo así. ¿Por qué? Porque no solamente es el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino la primera iglesia, la que Cristo inició desde el momento en que ascendió a los cielos. Bueno, vamos a leer capítulo por capítulo. Bueno, es decir, vamos a tomar por lo menos el capítulo 1 hoy del libro de los Hechos, así que los invito a adentrarnos en este espectacular y magnífico y glorioso libro que quiero que leamos subtítulos por subtítulos, es decir, por lo menos hoy vamos a tomar el primer subtítulo, ¿sí?, que dice la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1 de Hechos, y lo que es ese subtítulo es lo que vamos a leer y de ese subtítulo vamos a explicar. Y así sucesivamente. Lo invito a que no se pierda ninguna de nuestras ediciones, porque en cada video vamos a estar entregando un nuevo subtítulo, por lo menos el de hoy que vamos a aprender y vamos a leer juntos, y no solamente leerlo y ya, lo vamos a leer y vamos a responder las dudas e inquietudes y cosas que leamos y a veces no podemos entender. Eso es lo que quiero que aprendamos hoy aquí en nuestro canal Adora a Dios. Vamos a ver todo el libro de los Hechos, Dios mediante, si Dios permita, todo el libro de los Hechos, capítulo tras capítulo, pero lo que es subtítulo tras subtítulo. Por lo menos hoy vamos a leer y vamos a aprender sobre el primer capítulo, que dice la promesa del Espíritu Santo. ¿Ven? Y así que desde ya le invito a que no se pierda el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a estar hablando del subtítulo que se llama Jesús es llevado al cielo. Pero hoy vamos con el primero, que es la promesa del Espíritu Santo. Bueno, dice aquí así. Atención, empezamos de una vez. Dice estimado Teófilo, en mi primer libro te escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Punto. Hasta ahí. Un momentico. Primero, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Para los que no saben, el libro de los Hechos fue escrito por el seguidor de Jesucristo, o uno de los primeros cristianos, para más así decirlo, seguidor de los primeros cristianos de la iglesia, llamado Lucas. Él era un compañero de viaje de Pablo, ¿sí?, de descendencia griega, y era de su profesión como tal médico. Así que por esa razón hay personas que están en contra de la medicina, de un médico que lo vea a uno. No, porque aún los médicos fueron servidores de Cristo y fueron servidores de la primera iglesia, recibieron el Espíritu Santo, y este libro de los Hechos lo escribió Lucas. Así como tú puedes ver anteriormente, está el Evangelio según San Lucas. Por eso Lucas arranca escribiéndole este libro, se lo escribió dedicado a Teófilo. Le dice, estimado Teófilo, ¿ok? En mi primer libro te escribí todo sobre lo que Jesús hizo y enseñó. Y el primer libro que él envió a Teófilo fue el libro del Evangelio, de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros antes de morir, bueno, y resucitar. Entonces, y ahora después le escribió lo que fue los hechos que han sucedido y se los envió a Teófilo. Ahora vamos con otro paréntesis. ¿Quién era Teófilo? Teófilo era, dice, estimado Teófilo. Hay otra parte que dice excelentísimo Teófilo. Dice, Teófilo era un oficial romano. Entonces, era un oficial romano, y Teófilo se había convertido a Cristo, había recibido a Jesucristo y había recibido el bautismo. Pero Teófilo no disponía como los hebreos, los judíos, como los judíos. Teófilo no, primero que todo, no era conocedor de la Torá, porque Teófilo era romano, ¿ok? Entonces no era conocedor de la Torá o de los primeros libros de la Biblia. Para los que no saben, libros pentateucos, ¿sí? Los primeros libros de la Biblia, no era conocedor de ellos. Entonces Teófilo quería que
le hablara más sobre Jesús, sobre la iglesia, y Teófilo no tenía esa comunión con todas las personas de la iglesia, así como los judíos que se habían convertido, ¿sí? Que vamos a ir viéndolo. Entonces, Teófilo quería respuestas, quería que alguien le hablara de Cristo, porque él se convirtió a Cristo por fe, o convirtió por lo que Jesús dijo un día: bienaventurados los que sin verme creyeron en mí y mi nombre, ¿sí? Y creyeron todo lo que está escrito de mí. Y Teófilo creyó en Jesucristo, mas él no había escuchado todas las maravillas que había hecho Jesucristo, y no lo había visto cuando estaba en tierra, cuando estaba aquí en el planeta, ¿ok? Cuando estuvo aquí en la tierra, con los humanos, con nosotros. Entonces Teófilo quería que le dieran respuestas, que alguien explicara, y Teófilo se hizo conocido y amigo de Lucas, o Lucas era muy amigo de Teófilo, y Lucas por eso decidió enviarle el evangelio. Primero le envió el evangelio que llaman el evangelio según Lucas o San Lucas, ¿sí? Se lo envió, le escribió el evangelio de las cosas que Jesús hizo y se la envió a Teófilo, y después escribió el libro de los Hechos y se lo envió también a Teófilo en una carta, obviamente, ¿sí? En manuscritos, para que Teófilo leyera lo que ha pasado con los primeros cristianos, con las primeras personas de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Bueno, ya el tema de la iglesia católica será mucho más adelante. Eso es otra cosa que también quiero que ustedes, otra duda que también ustedes pueden sacar y recibir la verdad. Entonces, dejamos hasta ahí en ese punto, y él le dice: estimado Teófilo, en mi primer libro te escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es decir, primer versículo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Versículo 2. Entonces, ¿quién era Lucas? Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. ¿Quién era Teófilo? Era un principal romano o un oficial romano que se había convertido a Cristo, pero quería que le contaran las cosas que pasaban en la iglesia y quería que le contaran la vida de Cristo. Por eso Pablo escribió este libro de los Hechos y se lo envió también, bueno, junto con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Listo, dice: desde el principio hasta el día en que, mire, dice, te escribí las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Bueno, hasta ahí. Pregunto: ¿Jesús quedó en la tierra o fue llevado al cielo? Respuesta: Jesús fue llevado al cielo. Jesucristo fue llevado al cielo, y quiero que lo dejemos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? Porque ahí lo dice, y lo dice la Biblia, lo dicen los evangelios, y lo dicen muchos más libros, y aún estaba predestinado desde antes. También lo podemos encontrar. Y seguimos. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Escuche esto. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido después de morir. ¿Listo? Atención. Jesús se les apareció y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. ¿Me escuchan? Dejemos hasta ahí. ¿Cuántos días pasó Jesús con los apóstoles después de que resucitó? Pasó 40 días con ellos. Segundo, ¿Jesús se quedó muerto o resucitó? Aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué Jesús estuvo 40 días con ellos? Cuando Jesús resucitó y se le apareció a todos los apóstoles, o a los 12 apóstoles, con muchas más personas que habían, los que le seguían, estuvo 40 días con ellos, enseñándoles y hablándoles del reino, mostrándoles maravillas y muchas cosas más, dándoles pruebas de que Él estaba vivo y de que había resucitado. Entonces, mis amigos, esto no es un tema hay personas que no, es que Jesús está muerto. Es más, no creen que Jesús está vivo. Creen que Jesús es una religión que dicen los evangélicos locos esos. No, Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Él. Y Jesús es la resurrección. Jesús resucitó, no se quedó muerto como muchos piensan. Él resucitó. Y por esa misma razón es que nosotros podemos orar con Jesús, podemos orar con Dios, con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Porque si invocamos a alguno de los que ya fallecieron, si yo invoco o si yo oro al apóstol Pablo, Pablo falleció y él no resucitó. Si yo oro o invoco a María, ella falleció y no ha resucitado. Y eso lo estaremos viendo después, porque en este libro de los Hechos
vamos a resolver muchas dudas e inquietudes que tenemos. Así que si algo a usted le parece un poco duro para usted, le quiero decir que todo lo que le estoy leyendo es a la luz de la Biblia. Así que más adelante iremos aprendiendo muchas cosas más. Bueno, lo que hemos aprendido hoy es quién era Lucas, quién era Teófilo, por qué el libro de los Hechos Lucas lo escribió, especialmente dedicado a que Teófilo lo pudiera ver, ¿sí? Y descubrimos aquí en el libro de los Hechos que Jesús resucitó después de que murió y estuvo 40 días con los discípulos dándoles instrucciones dadas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la esencia. El Espíritu Santo es Dios mismo en su Espíritu, dándole al Hijo, a Jesús, Jesucristo, que significa Jesús el Hijo, dándole las instrucciones de lo que debía decirle a los apóstoles. Así que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de nuestro Dios, el que dijo el Señor, Él les guiará todas las cosas. Y vamos a seguir leyendo porque esto está muy bueno y muy impresionante. Miren lo que dicen aquí. Dice, hablando del reino de Dios. Y en una ocasión estaba comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Él les dijo así, Jesús, ¿quién? Jesús fue quien les ordenó, a los apóstoles y a todos los que estaban con ellos, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y este es el tema principal de este libro. Jesús, cuando Él, antes de ascender a los cielos, porque ya descubrimos según la Biblia que Jesús no murió sino que resucitó, ahora les dice a los apóstoles, quédense en Jerusalén y no vayan a salir hasta que reciban el Espíritu Santo. Ustedes saben por qué Jesús hacía milagros, maravillas, sanaba enfermos y liberaba endemoniados. Y cuando Jesús mandaba la palabra, 3.000, 4.000 personas creían y le seguían, porque Jesús tenía o tiene el Espíritu Santo sobre sí. O sea, cuando estuvo en tierra, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, sobre Cristo Jesús. Por eso hay un texto donde dice él lee, quienes han visto la película o han leído el Evangelio, cuando él tiene que leer en la sinagoga, que sinagoga son los pequeños templos donde reunían los judíos a practicar las escrituras, y él lee el verso donde dice en Isaías, porque el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado, y bueno, todo lo que dice, y todo lo miran como extraño. ¿Y por qué él dice esto? Y el Señor les dice, y ese día ha llegado, este es el momento. Jesús les quiso decir, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Y por qué Jesús hacía tantas maravillas? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él y él era el Hijo de Dios, o él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces, si tú tienes en tu vida y has sido bautizado, no solamente con el bautismo del agua, porque el bautizo del agua es una acción que uno toma para demostrar su fe, porque Jesús fue bautizado y él dijo, el que creyese y fuese bautizado, este será salvo. Y es una muestra de fe y de obediencia, el bautismo en el agua. Pero cuando usted sea bautizado en el agua, es indispensable que pueda recibir el bautizo del Espíritu Santo, como Jesús les dijo. ¿La promesa de quién? De nuestro Padre que está en los cielos. La promesa del Espíritu Santo. Y por eso te digo a ti, si eres cristiano o cristiana y no has recibido la promesa del Espíritu Santo, clámasela a Dios, pídesela a Dios. Cuando esté reunido en la iglesia, pídesela. Dios les dijo a ellos, no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. ¿Sabe por qué? Porque si salen de Jerusalén a predicar a Cristo sin haber recibido el Espíritu Santo, si salen para Galilea, para otras partes de alrededor y a donde los lleve el Espíritu Santo, o donde quisieran ir ellos más bien, ¿sí? Primero, no tendrían la dirección del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Segundo, no tendrían las maravillas y prodigios de Jesús. Tercero, ¿sí? No tendrían una dirección de Dios. No tendrían el poder del reino, que era lo que Cristo Jesús tenía. Bueno, entonces por eso Jesús les decía, no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo de la cual les hablé, hasta que sean bautizados en el Espíritu. Entonces, si les digo a ustedes, indispensable, ustedes ya se bautizaron en agua, ora a Dios, clame a Dios y vaya a la iglesia y reúnase con los hermanos y pida el bautizo del Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu, Señor. Bueno, eso es lo más importante. Jesús le dijo, no salgas del lugar donde estás hasta que recibas el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es el Espíritu de Dios vivo sobre ti, es el poder y la gloria de Dios. Bueno, entonces mis amigos, les invito a que reflexionen sobre esto. Miren, hemos visto un pequeño texto, un pequeño subtítulo, pero lo exprimimos casi todo lo que más se pudo. Y espero que hayan aprendido y tomen apunte de lo que hayan aprendido. El siguiente video, que espero poder hacerlo mañana o pasado mañana, porque tenemos que avanzar más rápido, es ese título, llevará por título Jesús es llevado al cielo. Así que esto es otra maravilla y otro misterio que mucha gente a veces no cree. Y vamos a estudiarlo a profundidad y vamos a verlo a profundidad, ese pequeño subtítulo, y vamos a hacerlo como lo hicimos hoy. Abrazos para todos y mil bendiciones. Y recuerden, si usted no ha recibido el bautismo en agua, creyendo en Jesucristo, no el bautizo que lo ponen a usted cuando tiene 1 año y lo bautizan en la iglesia y usted ni sabe por qué lo bautizan, usted no sabe ni hablar y ni siquiera ha creído, ese es el bautizo obligado. No, Jesús dijo el que creyese, o sea, primero creer, y después dijo, y fuese bautizado, este será salvo. Y después dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si amamos a Dios hay que guardar lo que Él nos dice. Entonces, mis amigos y mis hermanos, si usted no se ha bautizado en agua, tome esa decisión maravillosa, porque eso es un paso de obediencia. Y de ahí en adelante, pida el bautizo del Espíritu Santo y va a ver que la vida, la fe cristiana es súper poderosa, súper grande y súper fuerte. Y yo mismo lo digo, ¿sí? Porque siento a veces que necesito que Dios me unja y me avive el espíritu, porque a veces tenemos parte donde no queremos nada, pero a veces Dios nos aviva el espíritu y vamos para adelante. Así que ese espíritu es el que debe mantener encendido nosotros todos los días. Por eso es muy importante la oración. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este capítulo y seguiremos en el próximo video. 2 o 3 días muy atentos y muy pendientes. Gracias por acompañarnos. Dios les bendice grandemente y que Dios les proteja, les acompañe siempre y que el Espíritu Santo esté sobre ustedes, los que claman porque Dios los bautice en el Espíritu Santo. Abrazos y en nuestro próximo video, Dios mediante.